El ganadero había ayudado a una niña apache olvidada por el mundo. 15 años después, ella regresó. No sola, sino al frente de un ejército de guerreros. Calder Boone estaba reparando una cerca caída en el límite de su rancho, cuando el sonido de los cascos rompió la quietud de la mañana. No eran caballos comunes, eran muchos, demasiados para hacer una visita casual. Decenas de monturas avanzaban con un ritmo exacto, casi ceremonial, cruzando el valle en dirección directa a su propiedad. Calder entrecerró los ojos bajo el sol naciente, esperando distinguir a otros ganaderos de la región o quizá comerciantes del pueblo cercano. Pero lo que vio no encajaba con nada conocido. Eran guerreros apache, un contingente completo, pintados para la guerra, avanzando en un silencio disciplinado que helaba la sangre. No había gritos ni risas, solo el sonido seco de los cascos golpeando la tierra. Aquello no tenía sentido alguno. Era imposible. Los apaches no habían sido vistos en esa región desde hacía más de 10 años. Los tratados firmados, las reubicaciones forzadas, las promesas rotas por el gobierno. Todos daban por hecho que habían desaparecido para siempre de esas tierras. El instinto de Calder fue inmediato. Su mano se deslizó hacia el rifle apoyado contra el poste de la cerca. Era un gesto aprendido tras años cuidando ganado en territorio hostil. Pero algo lo detuvo de golpe, como si una voz invisible le ordenara esperar. Al frente de la formación cabalgaba una mujer. Su rostro estaba parcialmente cubierto por pintura tradicional de guerra, pero sus ojos, esos ojos estaban fijos en él. No miraban el rancho, ni el ganado, ni el terreno. Lo miraban a él, con una intensidad que le recorrió la espalda como un escalofrío, como si lo conociera, como si hubiera venido buscándolo. El grupo se detuvo exactamente a unos 50 metros de la cerca, lo suficientemente cerca para atacar en segundos, pero lo bastante lejos como para dejar claro que estaban esperando. Calder había vivido toda su vida en la frontera y sabía bien que los grupos de guerra apache no se detenían a negociar. Atacaban rápido, sin aviso, sin margen para reaccionar. Y sin embargo, allí estaban, quietos como estatuas, todos con la vista puesta en su líder, mientras ella seguía observándolo con esos ojos inquietantemente familiares. Entonces, ocurrió algo que rompió todas las reglas que Calder creía conocer sobre la guerra apache. Ella desmontó, sola, sin escolta, y comenzó a caminar hacia él con pasos firmes, lentos, deliberados. Sus manos estaban visibles, vacías, abiertas, un gesto que solo podía interpretarse como paz. Pero eso no fue lo más extraño. A medida que se acercaba, el pecho de Calder se cerró y el aire pareció faltarle. En algún rincón profundo de su memoria, reconoció esos ojos, ojos que no había visto en 15 largos años. Ojos que pertenecían a alguien que no podía estar allí. La mujer se detuvo justo al otro lado de la cerca y pronunció una sola palabra que hizo que el mundo de Calder se inclinara peligrosamente. Calder. Ella sabía su nombre. Y no lo dijo como una desconocida. Lo dijo como alguien que lo había guardado durante años, como un nombre repetido en silencio, cargado de memoria y gratitud. La mente de Calder se agitó mientras la observaba. 15 años era mucho tiempo, pero había rostros que el tiempo no lograba borrar. Hay deudas que nunca se disuelven. La mujer frente a él vestía ropa apache tradicional combinada con cuero trabajado al estilo moderno. La pintura de guerra cubría parte de su rostro, pero no lograba ocultar una cicatriz que descendía desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Una cicatriz que Calder recordaba demasiado bien. Ella era Zahra Niyol, la niña apache de 12 años, apenas con vida, que él había encontrado sangrando e inconsciente, junto al arroyo detrás de su rancho 15 años atrás. ¿Me recuerdas?, dijo ella en voz baja, observando cómo el reconocimiento aparecía lentamente en los ojos de Calder Boone. Su manera de hablar era impecable, clara y firme, sin rastro alguno del acento de la infancia. Bien,
No estaba segura de que lo hicieras. La garganta de Calder se secó como tierra agrietada bajo el sol. Sahra, ¿cómo es posible?, murmuró. Los soldados dijeron que tu gente fue reubicada, a todos, que los llevaron a territorios de reserva, lejos de aquí. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de ella. Los soldados dijeron muchas cosas, respondió Sahra Niyol con calma. La mayoría fueron mentiras. Luego hizo un leve gesto con la cabeza, señalando a los jinetes que aguardaban detrás de ella, inmóviles pero atentos. Estos hombres no vienen de ningún territorio de reserva, continuó. Proceden de 7 pueblos distintos, unidos por un solo propósito. Los ojos de Calder recorrieron nuevamente al grupo armado, y esta vez empezó a notar detalles que antes se le habían escapado. No todos llevaban las mismas pinturas ni los mismos símbolos. Las marcas tribales eran diferentes, las armas variaban, incluso la forma de vestir revelaba orígenes diversos. Aquello no era un grupo tribal tradicional, era algo completamente distinto, algo que no debería existir. ¿Con qué propósito?, preguntó Calder, aunque una parte de él temía conocer la respuesta. Justicia, respondió Sara sin titubear. Pero no del tipo que tú imaginas. Sara introdujo la mano en una bolsa de cuero colgada a su costado y sacó un documento que hizo que la sangre de Calder se enfriara. Era una hoja oficial, gruesa, con varios sellos de cera en la parte inferior. Incluso a distancia Calder reconoció el encabezado. Hollis Crowell, división legal de su compañía comercial. Hace 3 días, dijo Sara, levantando el papel, Hollis Crowell presentó una reclamación legal contra tu rancho. Afirma que le debes $800 por una deuda impaga. Dinero que, según él, pediste prestado hace 2 años para alimento del ganado y provisiones de invierno. La mandíbula de Calder se tensó con rabia contenida. Eso es mentira, dijo con firmeza. Nunca le he pedido un solo centavo a Crowell ni a nadie. Siempre pago en efectivo. Lo sé, respondió Sara con serenidad. Por eso he pasado los últimos 2 años investigando a Hollis Crowell y sus negocios. Esta es la 17ª propiedad que intenta apropiarse usando documentos de deuda falsificados. Las otras 16 familias no tuvieron la misma suerte que tú estás a punto de tener. Calder sintió que el suelo parecía moverse bajo sus pies. Aquello no era una visita casual ni un reencuentro cargado de recuerdos. Era algo mucho más profundo, más peligroso y cuidadosamente planeado. ¿Qué pasó con las otras 16 familias?, preguntó, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Los ojos de Sara se endurecieron. Lo perdieron todo: la tierra, las casas, el ganado. Hizo una breve pausa antes de continuar. Crowell tiene un abogado muy convincente y un juez que nunca hace preguntas. Dejó que esas palabras pesaran en el aire. Pero cometió un error cuando eligió tu rancho. ¿Qué error?, preguntó Calder. Decidió robarle al único hombre que me salvó la vida, respondió Sahra con voz firme. Y esa deuda, añadió, es una que jamás permitiré que quede sin pagar. El peso de sus palabras cayó sobre Calder como una manta espesa, cargada de memoria, gratitud y una promesa que no podía ignorarse. Calder Boone siempre había sabido que Hollis Crowell era un hombre despiadado. En la región se hablaba de su ambición sin límites y de su forma fría de hacer negocios, pero este nivel de despojo metódico, repetido una y otra vez con precisión quirúrgica, superaba todo lo que Calder había imaginado. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó, observando con atención el rostro de Sahra Niyol, buscando una explicación que encajara con lo que estaba oyendo. La niña asustada y rota a la que había cuidado hasta devolverla a la vida ya no existía. En su lugar había una mujer firme, con una autoridad silenciosa y una inteligencia afilada que imponía respeto. Porque después de que me salvaste, no desaparecí en la nada, respondió Sara. Aprendí. Estudié.
Me convertí en todo lo que necesitaba ser para sobrevivir en ambos mundos, el tuyo y el mío. Hizo un gesto amplio con la mano, señalando a los hombres armados que aguardaban detrás de ella. Estos hombres no me siguen por linaje ni por tradición, continuó. Me siguen porque les ofrecí algo mucho más valioso que cualquier cosa que Crowell pudiera comprar. ¿Y qué es eso?, preguntó Calder. ¿Un propósito? Reminder, purpose. Already Spanish. Un propósito. Good. Y las herramientas para alcanzarlo, añadió Sarah con seriedad. No me limité a desaparecer hace 15 años, Calder. Le explicó que había viajado al este, lejos de esas tierras polvorientas. Fui a escuelas, aprendí leyes, negocios y estrategia. Entendí cómo funciona el sistema desde dentro. Descubrió cómo operaban hombres como Hollis Crowell, cómo utilizaban papeles legales, contratos manipulados y funcionarios corruptos para apropiarse de lo que nunca les perteneció. Mientras Sarah hablaba, Calder sintió nuevamente que su mundo se desplazaba bajo sus pies. La pequeña apache que él recordaba apenas sabía leer, y hablaba con dificultad. Ahora estaba frente a él, explicando tácticas legales y esquemas financieros con la seguridad de alguien entrenado y curtido en la lucha contra el poder. Entonces, ¿qué es exactamente lo que propones?, preguntó Calder, con un nudo formándose en el estómago. Mañana por la mañana, respondió Sarah. Hollis Crowell planea llegar aquí acompañado del sheriff, con una orden judicial para confiscar tu propiedad. Esperan encontrarte solo, sin defensa, sin manera de demostrar que los documentos de deuda son falsos. El estómago de Calder se hundió. Mañana era sábado. El banco estaría cerrado. No habría forma de reunir testigos ni registros oficiales. Todo estaba calculado con precisión. Pero no vas a estar solo, continuó Sarah, porque yo tengo algo que Crowell ni siquiera sabe que existe. Silbó con fuerza. Uno de los guerreros se acercó cargando una alforja de cuero. Sarah la abrió y extrajo una carpeta gruesa, pesada. Dentro había declaraciones juradas de las 16 familias a las que Crowell había estafado. Copias de los contratos originales, los auténticos, antes de ser alterados. También había registros bancarios que demostraban las falsificaciones y el testimonio firmado de un empleado de la oficina de Crowell, cansado de ser cómplice de sus engaños. Calder miró los documentos con incredulidad. Esto es suficiente para destruirlo, murmuró. Es suficiente para algo más que eso, respondió Sarah con dureza. Pero primero debemos dejar que haga su movimiento, que se exponga por completo antes de cerrar la trampa. Hizo una breve pausa. ¿Y si algo sale mal? Si el sheriff decide apoyarlo a pesar de las pruebas, Sarah miró por encima del hombro hacia sus guerreros. Calder percibió en su expresión algo frío, definitivo, sin espacio para dudas. Entonces pasaremos a otro tipo de justicia. Una justicia que no necesita tribunales ni jueces. La idea quedó suspendida entre ellos, pesada como el humo después de un disparo. En ese instante, Calder comprendió que aquella mujer, líder de guerreros de múltiples pueblos, no había venido solo a ayudarlo a ganar una batalla legal. Había llegado preparada para algo mucho más grande, si el mundo volvía a fallar. Ella había llegado preparada incluso para la guerra, si fuera necesario. Hay algo más que debes saber, dijo Sarah Nijol en voz baja, con un tono cargado de gravedad. Hollis Crowell no eligió tu rancho al azar. Sabe perfectamente lo que ocurrió aquel día, hace 15 años. Sabe que tú me ayudaste cuando nadie más lo habría hecho, y han estado planeando esta venganza desde entonces. La sangre de Calder Boone se enfrió de golpe. ¿Cómo podría saber algo así?, preguntó, con la voz apenas sostenida. Porque alguien se lo dijo, respondió Sarah. La mente de Calder dio vueltas, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Alguien había hablado. Alguien había revelado aquel secreto enterrado durante 15 años.
Alguien que sabía que él había ayudado en silencio a una niña apache herida, escondiéndola del odio y del castigo. ¿Quién?, exigió Calder. ¿Quién podía saberlo? Su voz sonó áspera, como si cada palabra le desgarrara la garganta. La expresión de Sara se volvió dolorosa. El doctor Lucien Barr, dijo finalmente. El médico del pueblo al que llevaste cuando mi fiebre se volvió peligrosa. El nombre golpeó a Calder como un puñetazo en el pecho. Lucien Barr había sido su amigo. El único hombre del pueblo en quien confió lo suficiente como para ayudarle a salvar la vida de Sara. Barr había jurado guardar silencio. Había prometido que nadie sabría jamás de la niña apache herida. El doctor Barr murió hace 3 años, dijo Calder con voz vacía. Sí, respondió Sara, pero antes de morir, confesó muchas cosas a su hijo. Cosas que pesaban en su conciencia. Entre ellas, la noche en que ayudó a salvar a una niña apache en tu rancho. El hijo del doctor Barr heredó la consulta médica, y con ella, todas las deudas que su padre tenía con Hollis Crowell. Calder sintió náuseas al comprenderlo. Vendió la información para saldar lo que debía. Pero no se limitó a eso. También le entregó a Crowell detalles precisos sobre tu propiedad, tus rutinas, tus cuentas, tus hábitos como ganadero. Todo lo necesario para planear este despojo sin dejar cabos sueltos. La mandíbula de Sara se tensó. Pero hay algo que el joven Barr no sabía, continuó. Mi Salvador dejó pruebas. Su padre conservó registros detallados de aquella noche. Notas médicas, dibujos de mis heridas, incluso restos prensados de las plantas medicinales que tú recogiste para ayudarme a sanar. Calder recordó aquellas hierbas, plantas silvestres que crecían junto al arroyo, remedios tradicionales que Sara le había susurrado entre delirios de fiebre. Había pasado horas recolectándolas, siguiendo instrucciones quebradas por el dolor, porque era la única esperanza que ella tenía. Esos registros van a salvarte, dijo Sara, porque prueban sin lugar a dudas que yo estaba al borde de la muerte cuando me encontraste. Ningún guerrero apache sano habría estado en esas condiciones. Las heridas documentadas demuestran que yo era una víctima, no una amenaza. ¿Y por qué eso importa ante la ley?, preguntó Calder. Porque el plan de Crowell depende de presentarte como un simpatizante indígena que dio refugio a una fugitiva peligrosa, respondió Sara, con la voz endurecida por la rabia. Quiere usar el odio y el miedo del pueblo para justificar la confiscación de tu rancho, acusándote de traición contra la sociedad civilizada. Guardó silencio un instante antes de concluir. Pero los registros del doctor Barr prueban la verdad. No escondiste a una enemiga. Salvaste a una niña moribunda. No había dado refugio a un guerrero. Calder Boone la miró con asombro, incapaz de ocultar la magnitud de lo que estaba entendiendo. Has pensado en absolutamente todo, dijo al fin, con una mezcla de admiración y vértigo. He tenido 15 años para hacerlo, respondió Zahra Niyol. 15 años para prepararme para el día en que pudiera devolverte lo que hiciste por mí. Hizo una breve pausa. Pero hay algo más que necesitas saber. Se detuvo un momento, midiendo cada palabra. El joven doctor Lucien Barr no es solo el informante de Hollis Crowell, también es su socio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Calder. Las 16 familias que Crowell estafó, después de que les arrebató sus tierras. Alguien tuvo que atender sus necesidades médicas cuando quedaron en la miseria. Sara apretó los labios. Barr les ofrecía atención médica, muchas veces a cambio de las pocas pertenencias personales que aún conservaban. Sus ojos brillaron con una ira justa y contenida. Crearon un sistema. Crowell roba la tierra, y Barr se beneficia del sufrimiento que viene después. Calder sintió cómo la rabia le subía desde el pecho hasta la garganta. 2 hombres en los que había confiado, padre e hijo, habían traicionado todo lo que sus oficios debían representar. Mañana, cuando Crowell llegue con el sheriff, continuó Sara, Lucien Barr estará con ellos,
Dirá que estás mentalmente inestable por vivir solo demasiado tiempo, que imaginas una persecución que no existe. Su testimonio médico respaldará la reclamación legal de Crowell. ¿Y piensas detenerlos?, preguntó Calder. Vamos a detenerlos, corrigió Zahra, pero no de la forma que esperan. Silbó una vez más. Otro guerrero se acercó con una alforja distinta. De ella, Zahra sacó algo que hizo que los ojos de Calder se abrieran de par en par. Un maletín médico, idéntico al que solía llevar el Dr. Barr. Dime, Calder, dijo Sarah con una leve sonrisa. ¿Cuánto recuerdas de aquellas plantas medicinales que recolectaste para mí hace 15 años? Calder observó el maletín en sus manos, mientras los recuerdos regresaban con fuerza. Aquellas noches desesperadas en las que trituraba corteza de sauce para bajar la fiebre, cuando buscaba salvia del llano para combatir la infección, y preparaba infusiones de manzanilla para que ella pudiera dormir a pesar del dolor. Recuerdo algunas cosas, respondió despacio, pero no soy médico. No, asintió Sarah. Pero aprendiste más sobre medicina tradicional en esa semana que muchos médicos en toda una vida. Y a diferencia de ellos, aprendiste de alguien cuya vida dependía de hacerlo bien. Abrió el maletín. Dentro no había instrumentos médicos convencionales, sino frascos cuidadosamente etiquetados con extractos de plantas y hierbas secas. He pasado 15 años estudiando ambos mundos de la sanación, explicó. El conocimiento tradicional apache y la ciencia médica moderna. Este maletín contiene remedios completamente naturales, pero con efectos muy específicos. Calder examinó su contenido. Todo parecía legítimo, como lo que llevaría cualquier médico de frontera. ¿Qué tipo de efectos?, preguntó. Temporales, respondió Sarah. Inofensivos, pero muy convincentes, lo suficientes para exponer a Crowell y al Dr. Barr por lo que realmente son. Sarah tomó un pequeño frasco marrón. Este es un extracto concentrado de la raíz de la papa silvestre. En dosis pequeñas provoca un malestar estomacal intenso pero breve. Hizo una pausa. Calambres, náuseas, sudoración. Síntomas que imitan una enfermedad grave. ¿Quieres envenenarlos?, preguntó Calder Boone, todavía incrédulo. No, corrigió Zahra Niyol con firmeza. Quiero revelar su verdadera naturaleza. Cuando Hollis Crowell llegue mañana por la mañana, les ofreceremos café, como haría cualquier anfitrión educado en estas tierras. El café llevará solo la cantidad justa del extracto para provocar malestar, nada más. En ese instante, Calder empezó a comprender la profundidad del plan, y entonces veremos qué ocurre cuando el Dr. Lucien Barr tenga que atender a pacientes realmente enfermos, incluido su propio socio comercial. ¿Actuará como un médico responsable? ¿O estará más preocupado por cerrar un negocio fraudulento que por la salud de un hombre que se retuerce de dolor? El plan era brillante. Si Barr atendía a Crowell con el cuidado adecuado, demostraría que era capaz de reconocer una enfermedad auténtica. Pero si ignoraba los síntomas o los minimizaba, quedaría claro que su prioridad no era la medicina, sino el dinero. ¿Y qué hay del sheriff Morrison?, preguntó Calder. Él no forma parte del engaño, solo cumple lo que cree que es un procedimiento legal. Exactamente, respondió Zahra. Por eso el sheriff será el testigo clave de todo lo que ocurra. Los ojos de Zahra brillaron con una claridad estratégica inquietante. Cuando Morrison vea que Barr es incapaz de tratar correctamente a su propio socio, empezará a cuestionarse todo lo demás sobre su relación. Calder asintió lentamente, entendiendo al fin el alcance del plan. Y ahí es cuando presentas las pruebas de los documentos falsificados, dijo él. No solo los documentos, corrigió Sarah. Tengo algo mejor. Volvió a introducir la mano en la bolsa y sacó un cuaderno de cuero envejecido. Esto pertenecía al empleado de la oficina de Crowell, explicó, el que llevaba el registro de todas las falsificaciones. Antes de desaparecer, me lo entregó. El cuaderno contenía detalles de cada transacción ilegal, cada funcionario sobornado,
cada familia engañada. Calder lo abrió y soltó un silbido bajo. Página tras página, los registros eran meticulosos. Fechas exactas, cantidades precisas, incluso bocetos de los sellos falsos que Crowell utilizaba. Aquello era más que una prueba, era una confesión completa, escrita con pulso firme y desesperación. ¿Por qué ese hombre te ayudó?, preguntó Calder. Porque Crowell también destruyó a su familia, respondió Sarah con una tristeza profunda en la voz. Sus padres, ya ancianos, perdieron su rancho con el mismo engaño hace 3 años. El empleado intentó arreglar las cosas desde dentro, pero Crowell descubrió lo que hacía. Fue entonces cuando vino a buscarme. ¿Dónde está ahora?, preguntó Calder. A salvo. Oculto entre los míos hasta que todo esto termine. Sarah cerró el cuaderno con cuidado. Pero Calder, hay algo más que debes saber. Algo que cambia por completo lo que sucederá mañana. El estómago de Calder se tensó. ¿Qué cosa? Crowell no planea solo apoderarse de tu rancho y marcharse, respondió Sarah con expresión grave. Según las notas del empleado, quiere hacer de ti un ejemplo, una demostración pública de lo que ocurre con cualquiera que ayude al pueblo apache. Su voz se volvió más baja, más dura. La advertencia quedó suspendida en el aire, pesada como una amenaza que ya no podía ignorarse. Planea incendiar tu casa del rancho después de la incautación, dijo Sarah Nijol con voz grave. Contigo dentro, si es necesario. Las palabras golpearon a Calder Boone como un puñetazo directo al pecho, dejándolo sin aliento por un instante. Aquello no era solo un robo. Era un intento de asesinato cuidadosamente disfrazado de trámite legal. El empleado había dejado constancia de que Hollis Crowell llevaba tiempo diciendo a la gente del pueblo que Calder era peligroso, que estaba planeando atacar la comunidad con aliados apache. La confiscación del día siguiente estaba diseñada para parecer un acto de justicia preventiva. Sarah sostuvo la mirada de Calder sin titubear. Nunca tuvo la intención de que sobrevivieras a esto, Calder. Un frío furioso comenzó a arder en el pecho del ganadero, una ira contenida que pedía control y precisión. Entonces más vale que nuestro plan funcione a la perfección, dijo Calder con voz dura. Funcionará, respondió Zahra con firmeza. Pero solo si estás preparado para aceptar que quizá las palabras y las pruebas no sean suficientes. Guardó silencio un segundo antes de preguntar. ¿Estás listo para eso? Calder miró hacia el horizonte, donde los guerreros montados aguardaban en silencio, inmóviles como sombras entre la distancia. Luego volvió la vista hacia el rostro decidido de Sarah. He estado listo desde hace 15 años. El amanecer llegó gris y helado sobre el rancho de Calder Boone. Antes de que saliera el sol, Sarah y sus guerreros se habían retirado a posiciones estratégicas en las colinas cercanas, invisibles, pero lo bastante próximos como para intervenir si algo se torcía. Solo Zahra permanecía allí, oculta en el granero de Calder, junto al maletín médico y las pruebas decisivas. Calder apenas había terminado su café matutino cuando escuchó el sonido de caballos acercándose. 3 jinetes. El sheriff Morrison con su chaleco oficial, el doctor Lucien Barr cargando su maletín médico, y Hollis Crowell, vestido con un traje caro que parecía completamente fuera de lugar en aquel paisaje de polvo y madera. «Buenos días, Calder», saludó el sheriff Morrison al desmontar. Su tono era cortés, casi apenado, pero firme. «Me temo que tengo asuntos desagradables que tratar contigo». Calder salió al porche, aparentando calma a pesar de la tensión que se le enroscaba en el estómago. «Buenos días, sheriff». «Señores», dijo con educación, «¿puedo ofrecerles café?» «Acabo de preparar una olla fresca». Los ojos de Crowell brillaron con una anticipación triunfal. «¡Qué detalle!», respondió. «Sí, el café será bienvenido». Calder entró un momento en la casa y regresó con una bandeja que sostenía 4 tazas humeantes. Había preparado las bebidas exactamente como Sarah le había indicado. 3 tazas normales.
y una tratada con el extracto de papa silvestre. La taza marcada tenía una pequeña muesca en el asa, casi imposible de notar, a menos que supieras qué buscar. «Aquí tienen», dijo Calder con naturalidad. Entregó deliberadamente la taza marcada a Crowell. «Ya tienen azúcar». Los hombres aceptaron el café con agradecimiento. El Dr. Barr evitaba la mirada de Calder, visiblemente nervioso. El sheriff Morrison parecía incómodo, atrapado entre el deber y la duda. Solo Crowell se mostraba seguro. Bebía su café con calma, observando a Calder como un depredador estudia a una presa herida. «Bien», comenzó el sheriff Morrison. «El señor Crowell afirma que usted le debe una suma considerable de dinero». $800 para ser exactos, continuó el sheriff. Afirma que usted pidió prestada esa cantidad hace 2 años para alimento del ganado y provisiones de invierno. Calder Boone negó con la cabeza con firmeza, sin dudar un solo instante. «Eso es completamente falso, sheriff», respondió. «Jamás he pedido dinero a Hollis Crowell, ni a nadie más. Llevo registros cuidadosos de cada trato que hago». «¿Tiene recibos que demuestren que pagó en efectivo sus suministros?», preguntó el doctor Lucien Barr, hablando por primera vez. «Claro que los tengo», contestó Calder. «Están dentro de la casa». «Qué conveniente», dijo Crowell con una sonrisa burlona. «Papeles que bien podrían haberse falsificado después». El sheriff Morrison frunció el ceño. «Un momento, Crowell», replicó. «La palabra de Calder siempre ha sido respetada en este pueblo». «¿De verdad?», desafió Crowell. «Sheriff, ¿sabía usted que el señor Boone tiene antecedentes de dar refugio a fugitivos peligrosos?». El pulso de Calder se aceleró, pero mantuvo el rostro impasible. «¿De qué está hablando?». «Hace 15 años», continuó Crowell con la indignación calculada de un mentiroso experto. «Usted brindó ayuda y protección a un guerrero apache herido durante un ataque contra asentamientos civiles». El Dr. Barr se removió incómodo. «Las notas de mi padre indican que se proporcionó atención médica a un individuo apache en este rancho». «A un niño», corrigió Calder con firmeza. «A un niño herido que habría muerto sin ayuda». «Una amenaza potencial para toda la comunidad», replicó Crowell. «Por su propia admisión, dio refugio a un apache hostil en su propiedad». El sheriff Morrison miró a Calder con confusión. «Calder, ¿esto es cierto?». «Nunca mencionaste algo así». Antes de que pudiera responder, Crowell se dobló de repente, llevándose una mano al estómago. Su rostro palideció y el sudor comenzó a brotarle en la frente. «Algo no está bien», jadeó. «Me siento fatal». El Dr. Barr dejó la taza de café y se acercó de inmediato, pero Calder notó algo inquietante. En lugar de examinar a su paciente, Barr lanzó una mirada nerviosa al sheriff Morrison, como si evaluara cómo se verían sus actos. «¿Qué le ocurre?», exigió el sheriff. «No estoy seguro», balbuceó Barr, sacando un estetoscopio con manos temblorosas. «Señor Crowell, ¿puede describir sus síntomas?». Crowell sudaba profusamente. Su traje caro se veía marchito mientras se quejaba. «Calambres, náuseas. Se siente como una intoxicación alimentaria». Calder observó con atención la reacción del médico. Un profesional competente habría sospechado de inmediato del café. Habría preguntado qué más había consumido. Habría tomado el pulso o la temperatura. En cambio, Barr parecía más preocupado por los documentos legales que sobresalían del abrigo de Crowell que por la condición de su paciente. «Quizá deberíamos posponer este asunto», sugirió el sheriff Morrison con genuina preocupación. «¿No?», jadeó Crowell, resistiendo el dolor. «Esto se termina ahora». Hizo un esfuerzo por incorporarse. «Los papeles, la orden de confiscación». Y fue entonces cuando Sahran Iyol apareció desde el granero, llevando consigo el diario médico del padre del doctor Lucien Barr y las pruebas reunidas por el empleado. Su entrada fue precisa, casi calculada, justo en el instante en que las verdaderas prioridades del doctor,
quedaban expuestas ante todos los presentes. Sheriff Morrison, llamó con una voz clara y firme. Tengo información sobre este caso que necesita ver de inmediato. La mano del sheriff se movió instintivamente hacia su arma cuando vio a Sarah avanzar, pero algo en su andar sereno, en la calma absoluta de sus movimientos, lo hizo detenerse. Aquella no era la postura de alguien que planeaba violencia. ¿Quién es usted?, preguntó Morrison, más curioso que amenazante. Mi nombre es Sarah Nigel, respondió. Soy la niña apache que Calder Boone salvó hace 15 años. Alzó el diario médico y los documentos del empleado. Y tengo pruebas de que Hollis Crowell y el Dr. Lucien Barr están intentando robar este rancho mediante fraude. El rostro del doctor se volvió blanco como el papel. Eso es imposible, balbuceó. No puede ser. Ella era solo una niña. Los niños crecen, respondió Zahra sin apartar la mirada. Doctor, especialmente cuando se les da la oportunidad de vivir. Sus ojos eran firmes, sin rastro de duda ni indulgencia. Los registros médicos de su padre documentan cada detalle de mi tratamiento, incluido el hecho de que yo era una niña herida, no una guerrera, y que Calder Boone me salvó la vida mediante un acto de pura compasión. Mientras tanto, Hollis Crowell seguía doblado por el dolor, gruñendo entre dientes apretados. «Sheriff, arréstela», escupió. «Es una fugitiva. Es peligrosa». «¿Peligrosa? ¿Una qué?», interrumpió Sarah, abriendo el diario del padre de Barr. «Según estas notas médicas», continuó, «yo tenía 12 años. Sufría 3 costillas rotas, una herida grave en la cabeza y una infección causada por lesiones sin tratar. Difícilmente el perfil de una guerrera peligrosa». El sheriff Morrison tomó el diario y comenzó a leer. Con cada página, su expresión se volvía más sombría. «Esto describe a una niña al borde de la muerte», murmuró. «¿De qué ataque se supone que formaba parte?» «No hubo ningún ataque», dijo Sarah con firmeza. «Fui atacada por 3 hombres que me encontraron recolectando plantas medicinales cerca del arroyo». Hizo una pausa. «Me dejaron por muerta porque pensaron que a nadie le importaría una niña apache desaparecida. El Dr. Lucien Barr estaba arrodillado